Bueno, pues si os parece, para articular alguna de las cuestiones sobre las que hablar, me ha venido muy bien los retos que has expuesto al principio, que creo que luego podríamos un poco ir comentándolos, pero parece que lo que más hemos comentado durante todas las presentaciones son los planes sanitarios. Ahora si queréis comentamos un poco más en detalle, pero como la que aún no ha podido hablar de su libro es Belén, y antes del café, pues bueno, comentábamos algunas cuestiones interesantes, sobre todo relacionadas con planes sanitarios. También, como hicimos ayer, pues bueno, si, no sé, querías comentar o introducir alguna cosa que has visto interesante de todo lo visto, y empezamos por ahí la mesa. Vale. No. Yo quería... ¿se oye? Sí. Yo quería lanzar... Bueno, ya se ha ido tocando, lo ha tocado Carmelo y lo ha tocado ahora mucho Margarita, la cuestión de qué pasa con la gestión de riesgo en recurso por parte de los organismos de Cuenca, si se sabe un poco cómo se va a abordar, o hay reuniones entre los ministerios, si los organismos de Cuenca van a tener que hacer sus planes de riesgo de Cuenca y si van a estar disponibles para los gestores, por supuesto el ministerio, porque claro, ahí todo va unido. Y un poco en la misma línea la parte final, ¿no?, que has tocado ahora, la parte de las redes interiores, porque bueno, hasta ahora sí que es verdad que el peso está muy en la parte central, en los gestores. Es como que recibas el agua que recibas, ¿no? Tienes que ponerte al tema porque la tienes que suministrar y la tienes que suministrar en condiciones adecuadas. Y yo a lo mejor, porque soy geóloga de formación profesional, cuando nos viene un problema nuevo de calidad, bueno, pues primero dices, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo solucionamos? Pero luego la pregunta inmediata es, ¿esto de dónde viene?, ¿no? O sea, como no quedarte en aceptarlo, sino irte a la prevención. Pero claro, ya te encuentras con que ese ya no es el cometido de un gestor, ¿no? Esto ya es un tema que depende de medio ambiente. Y bueno, si quieres, es que las dos van más orientadas a la administración, por eso te estoy mirando. Sí, siempre pasa, ¿no? Y luego también que con toda la cuestión de planes sanitarios, claro, el papel de la autoridad sanitaria con la labor de valoración de los planes y ya no solo he visto, bueno, esos planes, sino seguimiento, porque va a haber muchísimos más datos. Tenía curiosidad de si, bueno, tú, Margarita, o cualquiera de los ponentes, ¿sabéis si hay algo similar al SINAC, que funciona muy bien? En otros países como Canadá, comentabas, ¿no?, que tiene un recorrido muy grande con planes sanitarios para el control, una plataforma para el control de esa correcta implementación de los planes sanitarios por parte de la autoridad sanitaria, o sea, que se puedan ir volcando los datos y facilite, ¿no?, que realmente la cosa se haga bien y facilite el control por parte de los técnicos sanitarios. Bueno, de momento ya. Vamos a ver, en relación con la evaluación de lo que dice la directiva exactamente, la propuesta es evaluación de peligros en las masas de agua. Entonces, yo no sé cómo se transpondrá eso, porque esa parte la transpondrá el Ministerio para la Transición Ecológica, con lo cual no te puedo decir cómo quedará. Que tienen que hacer la evaluación de peligros, eso está claro. El tema es si se hace en toda la masa de agua o solo en las zonas protegidas para captación.
eso es que no te puedo contestar porque como no es competencia de sanidad y tampoco no está claro cómo va a terminar quedando ese artículo en la modificación de la directiva, pues tampoco te puedo decir más cosas. O sea, lo que dicen es que evidentemente tienen que saber qué problemas hay en cada masa de agua, que tienen un listado de todas las masas de agua por confederación hidrográfica, tanto inter como intracomunitarias, y tienen una nomenclatura. Esas masas de agua están notificadas en Bruselas, por lo que sé, y bueno, pues tendrán que hacer, ellos sabrán cómo lo articularán y cómo lo dispondrán. Yo no puedo señalar ahora cómo lo van a hacer porque es una competencia de ellos. Lo otro era si teníais alguien de aquí, de la mesa, conocimiento de la existencia de alguna plataforma online para el control, sí. por la dificultad de... Vale. Hace unos años, hace 5 años, tuvimos una jornada internacional en Madrid, en el Ministerio de Agua, que vinieron, bueno, de toda la Unión Europea, vinieron de Canadá, de la OMS, de UNICEF, de la FAO, vinieron de muchos sitios. Y entonces, yo por lo que sé, por lo que comentaron, no tenían una cosa tan completita como SINAC. Porque, por ejemplo, yo sé que en Alemania tienen un sistema, pero solo de los mayores de 5.000. Pero claro, si vemos, por ejemplo, aquí en España, zonas de abastecimiento mayores de 5.000, hay 900. Menores de 5.000 hay 10.000 o 9.000 y pico. Con lo cual, hay que decir también que quedan aún algunas zonas por darse de alta. Por la razón que sea, desde hace 17 años, pues no se han dado de alta, por la razón que desconozco. Entonces, pues no hay ese sistema. No sé si actualmente algún Estado miembro de la Unión Europea lo está haciendo. La verdad es que nos soluciona mucho el trabajo, porque tanto los informes nacionales, que los tenéis en web del Ministerio, como los informes trienales que tenemos que mandar a Bruselas, realmente quien no tenga un sistema de acopio de información, yo te digo que resulta muy complicado hacer esos informes, pero muy, muy complicado. A nosotros ya nos resulta complicado teniendo los datos. Entonces, la verdad es que nos facilita muchísimo el trabajo el tener el sistema de información en la base de datos, ¿no? Claro. Que ya nos estamos moviendo con un número de información muy, muy importante. Claro. Yo quería decir algo al respecto. A ver, la administración hidráulica históricamente a nivel de Cataluña, que es el que conozco de primera mano, pero a nivel nacional también, por lo que he hablado con otros compañeros, no hace los análisis de seguimiento suficiente como para que los abastecedores tengamos información suficiente de recurso para hacer el tratamiento. Nosotros, como decíamos antes, estamos dando agua 24 horas al día, estamos controlando todo el producto, todo el tratamiento, pero también, como decía Carmelo antes, también tenemos controles de recursos y muchas veces somos nosotros los que avisamos a la autoridad hidráulica de que puede haber algún tipo de problema. ¿Esto qué requiere? Esto requiere un cambio de chip tanto de la administración hidráulica como de la sanitaria. Y aquí está Margarita y se lo digo directamente, ¿no? Tenemos que cambiar la visión de los técnicos de sanidad, de la administración sanitaria, de la parte administrativa a la parte técnica. Para hacer los planes sanitarios del agua, los planes sanitarios del agua es una oportunidad que nos dejan para estudiar aquellos parámetros y aquellos problemas que tenemos en nuestro abastecimiento, que no son los mismos que pueda tener, no ya digo un finlandés, sino un señor de Soria, un señor de Valencia, de Castellón o de Badajoz, sino los que tenemos en nuestro abastecimiento, que pueden ser debidos a captaciones subterráneas, superficiales, embalses, ríos, marinas, lo que sea. Y entonces,
ahí es donde nosotros nos tenemos que mover. Y cuando decía yo al principio de mi presentación que el agua sea salubre y limpia cuando no tiene un compuesto, un microorganismo que puede afectar a la salud, y después había una coletilla que no la he querido poner, pues ya saldría después, era y además cumpla con los parámetros de unas tablas, que son las famosas tablas que hay en los anexos, de las que luego hemos hablado también. Ese además cumpla, la gente lo que hace es borra todo lo anterior y quiere que cumpla eso. Un análisis completo, un análisis control, es lo que dice las tablas y con la frecuencia que la dicen. Yo tengo abastecimientos y yo tengo estamos operando la segunda planta más grande de España y estamos haciendo oficialmente 12 análisis completos al año para 8 metros cúbicos por segundo y para 4 millones y pico de personas. Eso es muy poca información. Obviamente, ¿qué hacemos? Hacemos muchas más cosas, pero oficialmente solo tenemos que hacer eso. Entonces, tiene que haber un componente en que los técnicos sean capaces de hablar contigo, de aprobarte un plan sanitario de acuerdo a tus capacidades y a tus necesidades y no fijarnos solamente en eso que nos está marcando las tablas, que a lo mejor para un pueblo de 500 habitantes que coge agua de pozo filtrada pues es suficiente, pero para el resto de abastecimientos grandes a grandes poblaciones sabemos que estamos haciendo más, que no lo estamos diciendo oficialmente, pero que no es realista lo que está pidiendo la legislación, ¿no? Entonces el problema es que cuando vienen los técnicos de sanidad lo que te preguntan es por lo mínimo que hay, que son las tablas, y dicen, no, mira, de 1000 análisis te voy a dar los 10 que tú me pides y se acaba el tema. Pero házmelos, esos sí que los quiero que sean esos parámetros, aunque no te importen para nada, y quiero que sean esos valores. De hecho, la OMS había, en la propuesta que hizo, que no era obligatorio cumplimiento para la modificación de la Directiva de Aguas Potables, hizo unas recomendaciones en las que decía que había determinados parámetros que se podían quitar porque no hacía falta, y Europa dijo que se mantenían, por ejemplo, el tema de cianuros o otros que no recuerdo, ¿no? Entonces decía, no, ya nos va bien seguir haciéndolo porque lo hemos hecho toda la vida. No, lo que te está diciendo es, oiga, no lo haga y haga otras cosas que son útiles para usted, ¿no? Por ejemplo, qué plaguicidas afectan a tu cuenca, no los plaguicidas que te ponen como ejemplo, si tienes problemas de subproductos, lo que sea, ¿no? Entonces, ese cambio de chip, yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo creo que es muy difícil porque estamos acostumbrados a que la gente quiere que le regulen las cosas y que le digan exactamente qué tiene que hacer y que no piensen nada más, ¿no? Esa es mi visión. Sí, bueno, y con el nuevo paradigma realmente, claro, además de validar los planes sanitarios y controlar de alguna manera el seguimiento, los planes analíticos serán en algún momento como a la carta, será todo mucho más particularizado y también exigirá entiendo, una dotación de recursos mayor de las autoridades sanitarias, de las comunidades autónomas, porque el escenario será otro, ¿no? O sea, no sé, bueno, igual estoy yo imaginándome algo muy grande y luego se va a quedar en otra cosa, pero en lo que hay sobre el papel, a mí me parece que bueno, pues que exige mucho más control, porque está todo mucho más particularizado por zona de abastecimiento, ¿no? Ya no es tan estándar. Entonces, lo que sí quería comentar es que con la transposición de la directiva de la Comisión, que empezó lo de la evaluación de riesgo, cuando se transpone una directiva a la normativa nacional, tiene que ser igual o más estricta. No se puede nunca jamás hacerlo menos estricto, ¿no? Entonces, en la directiva ponía claramente el tema de que los planes sanitarios tenían que ser autorizados por el Estado miembro y periódicamente evaluados. Eso lo tuvimos que hacer. Claro, en el caso de España con las autonomías, pues la autoridad sanitaria es la comunidad autónoma, con lo cual se tuvo que transponer que los planes sanitarios tenían que ser autorizados, nos gustara o no, porque había otras posibilidades, pero... Entonces, ahora está lo de los planes sanitarios de los edificios. Evidentemente, creo que si no recuerdo mal, en la propuesta no viene que se autorice por la autoridad sanitaria, o sea, por el Estado miembro, con lo cual cada titular del edificio, por ejemplo, esta universidad tendrá que hacer su plan sanitario de todas las instalaciones,
No las viviendas, ¿no? Has comentado. O sea, No, son locales prioritarios donde un número importante de personas, y entonces, por ejemplo, pues este edificio, esta universidad, el edificio del Ministerio de Sanidad, el Corte Inglés, por decirlo, el Centro Bonaire de Valencia, el Hospital de la Fe, las residencias de ancianos, esos edificios son los que tendrán que hacer la evaluación de riesgo del edificio. Para eso, seguramente a partir de enero, porque es que ya no me da la vida para más, vamos a formar un grupo entre gente de ayuntamientos, gente de la Asociación de Hoteleros, gente de hospitales y gente de centros comerciales para hacer lo mismo que hemos hecho para los abastecimientos, el GEPSA, hacer lo mismo, por lo menos las fichas de los eventos más frecuentes y las medidas correctoras que se pueden poner, ¿no? Entonces, vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos con la Asociación de Abastecedores para los abastecimientos, vamos a hacer lo mismo para determinados edificios que, bueno, que ya los tenemos definidos, a no ser que en la directiva nos señalen otros, pero hemos conseguido que, por lo menos en las últimas textos, que dejen al Estado miembro que elija cuáles son los locales prioritarios, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que serían hoteles, hospitales, centros geriátricos, polideportivos. Entonces, bueno, si juntas a gente del Consejo de Deportes, a la Asociación de Hoteleros, a gente de preventiva de los hospitales y a la Asociación de Centros Comerciales, pues ya yo creo que se puede hacer un trabajo bueno de las fichas de posibles eventos que puedan ocurrir en un edificio. Si un edificio de viviendas quiere hacer su plan, pues que lo haga, sin problema. ¿Sabes? Sí, simplemente a lo mejor con una medida de cloro, porque tampoco es algo que la gente sepa, o el posible riesgo que puede haber, ¿no?, de contaminación de una red interior o de mal estado, pero que a lo mejor con una medida de cloro libre en grifo de una vivienda ya tienes un montón de información, que es algo muy sencillo. Es que ya la directiva del año 98 decía que el punto de cumplimiento era el grifo del consumidor. Entonces nosotros y varios Estados miembros, sobre todo otra vez los del sur y Alemania también, tenían un problema jurídico, y es que entrar dentro de una casa, si no era con un mandato judicial, tú no podías entrar dentro de una casa particular. Entonces, claro, nosotros lo planteamos, como otros Estados miembros, de que, bueno, eso de que coger todas las muestras en grifo iba a ser imposible. Imposible, porque es que tenías que ir al juzgado para que, o sea, claro, imposible. Y entonces, por eso, en la transposición de la directiva del 98, decidimos en España que el control en grifo lo hiciera la administración más cercana al ciudadano, que era la administración local. Pero, claro. ¿Y qué opinión bueno, me está diciendo con tu cara, ¿no? Te iba a preguntar cómo va esa cuestión, ¿no? La cuestión de los controles en grifo, el seguimiento, y luego cuando hay incidencias, de verdad, que eso, bueno, nosotros particularmente no nos ha pasado una incidencia confirmada pero ¿cómo se aborda? Porque luego también depende de lo que el propio ayuntamiento, de su responsabilidad, ¿no?, de que quiera ir más allá o... Vamos a ver, la aplicación de lo que viene ahora en el 140 del control en grifo se aborda de diferentes maneras en muchos ayuntamientos, ¿no? Unos dicen, bueno, pues hacemos una lista de los locales prioritarios, ya han empezado a controlar, pues eso, colegios, guarderías, residencias de ancianos. Otros ayuntamientos dicen, bueno, pues hacemos una lista, pues, en colegios y tal, pero también todas las denuncias de los ciudadanos. Y entonces, claro, hay un volumen muy importante de análisis en hogares que están dentro de SINAF, ¿no? Pero claro, como son debidos a denuncias, pues es una determinación que dicen, bueno, pues tiene usted tanto de plomo porque tiene las tuberías de plomo antes del año 80. Recomendación, o sea, lo que sí se pide es que por favor se den recomendaciones, porque si yo tengo en mi casa
tuberías de plomo y me sale 200 de plomo, pues yo te puedo avisar, oye, tienes problemas de plomo, pero a mí nadie me puede obligar a cambiar las tuberías. No. No. Si yo quiero comerme un yogur pasado de caducidad, Sí. soy libre de comérmelo. pero yo Entonces, una si vez- yo en mi casa soy propietaria de mi casa y digo, pues es que a mí me gusta el plomo. Sí, eso es como el tabaco, pero... Oye, hay para todo en esta vida, ¿eh? Sí, pero una vez comentándolo con un representante de la autoridad sanitaria de aquí de la Comunidad Valenciana, lo que él decía era que ese enfoque, que es el mismo que el del tabaco, ¿no?, el de las cajetillas del tabaco, que para él concretamente no era válido porque no vives tú solo, ¿no? O sea, o puedes vivir solo, pero viene gente a tu casa y luego pues si hay niños en la familia, entonces por mucho que a ti te guste el plomo, si lo quieres... Pero tú jurídicamente no puedes obligar. Otra cosa es que tú tengas un piso de propiedad y lo alquiles. Allí cambian las cosas. O sea, la persona alquilada puede exigir al propietario del piso que si le está llegando un agua con 300 de plomo y no cumple la legislación, tiene que hacer los cambios necesarios para que el piso que tiene alquilado le llegue un agua conforme. Eso es otra cosa. Pero, bueno, es que no os podéis imaginar las llamadas que tenemos tan variopintas al Ministerio. Yo me acuerdo de una señora que decía que tenía problemas de nitratos, que tenía 100 de nitratos. Digo, pues mire, tendrá que ponga una microfiltración, yo qué sé. Le daba muchas opciones, desde las más baratas a las más caras. No quería. No, usted deme otra solución. Digo, pues mire, conéctese a la red municipal. No, es que me cobran el agua. Porque ya lo sacaba de un pozo. No, es que no aceptaba, todo le iba a costar algo. Claro. Digo, ¿pero usted tiene niños pequeños? Sí. Pues mire, es que no puede darles de beber. Pues entonces compre agua envasada. Es que me cuesta... Digo, mire, es que me está pillando por todas partes. O sea, le digo que se conecte, le digo que compre agua envasada, le digo que ponga un tratamiento en su pozo. No quiere ninguna de las posibilidades, pues le digo que usted está bebiendo un agua con riesgo y sus hijos también. Ya más no se puede hacer. Voy a cambiar... ¿Sigues? Voy a cambiar de tercio para que no se me duerman los demás. Yo quería cambiar de tema un momento porque no me quería ir de aquí sin hablar de un tema que no ha salido, que está relacionado con la microbiología, pero que, bueno, no se da para otras jornadas. Es el tema de que una de las partes del Water Safety Plan, del Plan Sanitario del Agua, es el Water Security Plan, ¿no? Que es lo que se está trabajando ahora ya en determinados grupos de trabajo a nivel europeo, que está relacionado con la seguridad de las instalaciones y con la seguridad del agua de consumo al final, pero no desde el punto de vista de fallos en el tratamiento, sino básicamente desde el punto de vista de sabotajes, actuaciones. Estamos hablando de que muchas de nuestras infraestructuras están catalogadas como infraestructuras críticas y entonces hay que tener en cuenta que nos pueden hacer algún tipo de actuación, sobre todo a nivel de depósitos de agua potable, que nos pueden afectar a la salud. Y dentro de este campo es muchísimo más complicado contaminar un depósito con un producto químico en una cantidad suficiente para que nos pueda afectar, hablamos de dosis letal 50, de parámetros de valores paramétricos, pero con determinados agentes microbianos que no serían los que están en la legislación, sino otros que estamos hablando ya bueno, en otros países se ha hablado de guerra bacteriológica, bueno, que todo esto sí que nos podrían afectar directamente a la salud en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y desde este punto de vista sí que estos planes necesitan pues una configuración del sistema de manera que estén protegidos los puntos más críticos, pero desde el punto de vista de seguridad corporativa, y que tengamos sistema de alerta temprana antes en toda la red de distribución, de manera que si sospechamos que ha pasado algo, por lo menos evitar el suministro de ese agua, dar agua desde otro sitio, cortar la distribución. Estamos hablando de temas de seguridad, de vallados, de cierres de depósitos, de cámaras de vigilancia, de información online de la calidad y de toda la información que podamos tener dentro de ese ámbito. Yo creo que este tema, ya digo, desde el punto de vista, el problema que podemos tener es básicamente un sabotaje con parámetros microbiológicos, y hay grupos a nivel europeo de la
Comisión Europea, que ya tienen trabajos presentados desde 2016, y yo creo que va a ir a más, y que no podemos olvidar también que, como decía al principio, una pata de los planes sanitarios del agua van a ser los de seguridad del agua desde el punto de vista de sistemas de seguridad. Bueno, yo volviendo un poco al concepto de microbiología más pura. Ayer hablábamos, por ejemplo, de la directiva de regeneración de aguas. Hoy Margarita introducía un poco conceptos clave de la directiva de aguas de consumo. Ayer había un poco de debate con respecto a si los parámetros microbiológicos que se habían seleccionado en la de regeneración eran los más idóneos. No sé si hay debate en la de consumo humano, porque veo muchas sinergias con respecto a los parámetros microbiológicos que se piden en las dos, pero no sé si ha habido un poco de debate con respecto a si esos son los que tienen que ser o falta alguno, o no sé si opináis que son los más idóneos o no. En las reuniones, la verdad es que todo el mundo estábamos bastante de acuerdo en mantener lo que había y en añadir algo más. Por eso de que los indicadores que hay en este momento solo son para bacterias, y había que ir un poquito también a virus, porque normalmente los brotes que hay hídricos son la mayoría debidos a virus en este momento. ¿Por aquí de acuerdo? Más o Sí. menos. Sí. Sobre el tema de Legionela y los edificios, etcétera, tenemos en España, lo que decías, Legionela es un microorganismo no conocido, que parece ya de la familia, ¿no? Con lo cual, con el reglamento que tenemos, definir qué edificios son los de las torres de refrigeración. El problema está en ese plan de evaluaciones de riesgo. Lo de las torres está muy claro, es si tenemos que entrar dentro del edificio, a las duchas, a los grifos, que ese es el problema, entiendo. Ahora, definir ahora en qué edificios, si ya están definidos, o sea, Mercadona puede ser el otro. Yo creo que más bien va a ser el problema dentro de los puntos de control, es decir, las torres ya las tenemos claras, ya lo estamos haciendo, es si dentro del edificio, en un hospital, nos vamos a las duchas, a las alcachofas, o sea, y claro, ese va a ser el problema, que muchas veces lo digo, no desinfectéis alcachofas, ir al chino, comprarlas de plástico y ponerlas nuevas, o sea, ese va a ser el problema, pero bueno, eso es un comentario. Dos. Sigo. Dos. El tema de los parámetros de las directivas. Los costes económicos. Que si es caro, que si es barato, tal y cual. Yo he encantado de que se sumen los bacteriófagos, pero como persona que ha trabajado en los bacteriófagos, me gustaría que se hicieran muchos más. Muchos más. A veces hay aquello de la economía de mercado. Si tenemos que hacer muchos más, yo me pregunto qué valor añadido da hacer Escherichia, enterococos y Clostridios. ¿Qué valor da? En el sentido que los enterococos es una bacteria indicadora. Con lo cual, lo digo, opinión, quizás los enterococos se podrían suprimir e introducir los bacteriófagos como en rutina, tanto en el completo, etcétera. O sea, para no dejarlo solo, que estoy de acuerdo en la valoración del tratamiento, o sea, para no dejarlo solo del tratamiento. Porque creo que cuando pongamos los indicadores, índices o de tratamiento, tendremos un bacteriano, un vírico y las esporas de Clostridios, y tendremos más información para hacer la cierta. Ya sé que esto no ha entrado en la discusión, suprimir, ay Dios mío, suprimir los enteros, pero si es una cuestión económica, o sea, si los bacteriófagos no se pueden introducir porque son, oye, pues siéntate, Escherichia coli, esporas y bacteriófago. Es una opinión en cuanto a economía de mercado, o sea, no en cuanto, porque contra más información tengas, mejor, porque de enterococos tenemos mucha información y son mal, pero eso es lo que quería decir. Con respecto a las aguas regeneradas, ¿no? Que muchas veces hemos comentado, tenemos un problema con las aguas regeneradas en España, porque la agricultura nuestra se basa, en muchos casos, sobre todo la de valor añadido, es huerta, es ¿cómo se llama?, invernaderos, es agricultura de valor añadido, que en gran parte, Almería, Murcia, no sé por aquí cómo andáis, porque no sé cómo andáis, a nivel de uso de aguas regeneradas, bueno, no sé cómo andáis, os lo digo, perdonar, nosotros regamos con aguas regeneradas. Muchas veces lo he comentado, es el problema de la información. No hay publicaciones científicas en que se diga que ha habido un brote
por consumo agrícola con aguas regeneradas. Cuando ha habido un brote de frutos del bosque, de no sé qué, etcétera, y te vas y lo lees, pone aguas residuales o como mucho aguas depuradas. O sea, no hay brotes probados, científicos, en que diga, yo he cogido un agua regenerada, he regado una lechuga y ha habido un brote de no sé qué. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, como decía antes Margarita, perdonad, ¿tenéis claro que en España el agua potable es buena, muy buena? Pues con los riegos de aguas regeneradas, que yo sepa, puedo estar confundido y me puedo equivocar, no hay brotes descritos. Hay muchos brotes de lechugas, de frutos del bosque, de tal. Pero ojo, te vas, ¿con qué se han regado? O no lo sé, o se han regado con aguas residuales brutas o depuradas. Eso lo tenemos que tener en mente y tal. Porque yo muchas veces lo comento, o sea, yo no sé si son más seguros los alimentos regados con aguas regeneradas que los alimentos regados con otras aguas. Es una pregunta que hago a los epidemiólogos, a los médicos y tal. Yo tengo mi opinión, pero es decir, España está condenada sí o sí a aguas regeneradas. O sea, estamos condenados. O sea, y el que no quiera verlo, pues que no lo vea, pero sí o sí aguas regeneradas. Cauces ecológicos, en el tema de agricultura, en el tema de usos urbanos, o sea, estamos condenados. ¿Que no lo queremos ver? Pues no lo veamos, pero creo que es un problema que está ahí, ¿no? Dos, creo que lo he comentado antes sobre el tema de la normativa en Europa. A nivel de los parámetros me parece bien, el kit, un bacteriano, un vírico y un protozoo, Escherichia coli, fagos y esporas, pero creo que en cuanto a los niveles, en cuanto a las exigencias, se les ha ido un poco, creo que han sido demasiado exigentes. En España tenemos una directiva que se puede mejorar para usos agrícolas, usos industriales, usos urbanos y tal, que simplemente complementándola, pues podría ser una normativa aceptable para nosotros y, ojo, y para los europeos, porque los primeros que vemos las lechugas somos nosotros. Perdona, Sí, bueno, pues tal y como hicimos ayer, sí que quería abrir un turno de preguntas al público, si las hay, que ahí hay una. Pues ahí está el micrófono por ahí. Por ahí. Hola, buenas tardes. Mi comentario es para la mesa, pero especialmente dirigido a Margarita Palau. En referencia al comentario que has hecho de que hay puntos en España donde no hay agua y, por tanto, no hay pues estudios o casos donde hayan aparecido enfermedades debidos a patógenos. Y a colación de la ordenación de cuencas tan importante, que es de donde vienen los recursos hídricos, me gustaría saber si desde Sanidad se toman decisiones, asesoran o consultan a Miteco o Fomento acerca de bajar la dotación media diaria de la que pueda abastecerse cada persona para evitar al máximo el despilfarro humano. Ya sabemos que recurso hídrico y conciencia social van de la par, o sea, son pocos. Y, por tanto, de esta manera, descender la mezcla de agua residual con agua limpia, que van directamente a la EDAR, perdiendo no solo recurso hídrico, sino también aumentando la probabilidad de aparición de agentes patógenos en detrimento de la calidad del agua y la salud pública. Bueno, y por qué no decirlo, el medio ambiente. Gracias. Bueno, en primer lugar, comentar que en temas de agua hay una coordinación muy buena entre la Dirección General de Agua y la Dirección General de Salud Pública de los dos, tanto de Miteco como de Sanidad. Si ves el 140 en el artículo relacionado con la captación, hay un valor de 100 litros habitante día como objetivo mínimo, ¿vale? Ahí siempre ha habido un lío, no un lío, sino un juego de valores. Por ejemplo, a nivel europeo, la dotación mínima, claro, es para 28 de los del norte que pegan una patada y sale agua, a nosotros que tenemos sequía. Y entonces el valor que se maneja en las directivas es 200 litros habitante día. A mí, tras poner en su día ese valor, me pareció demasiado.
Y entonces pusimos lo que dice la OMS, de 100 litros habitante día. Por otro lado, grupos ecologistas en un momento determinado comentaron, y ese valor en alguna legislación de agua en origen se plantea que son 60 litros habitante día. 60 litros habitante día, para que os hagáis una idea, si tú pones la lavadora, no te puedes duchar ese día, ¿vale? Entonces, lo de 60 litros habitante día, aunque es un valor, bueno, puede ser un valor desde el punto de vista ecológico sostenible, pero desde el punto de vista sanitario es imposible. O sea, se hicieron cálculos y si pones el lavaplatos, pues no te puedes duchar, o si te duchas no puedes lavar los platos aunque sea a mano, y, o sea, una cosa de estas, ¿no? Yo creo que 100 litros habitante día como objetivo mínimo sería el adecuado. Ya he dicho antes que, por lo que se sabe, la dotación mínima que hay ahora, la dotación media, perdón, que hay ahora en España son 137 litros habitante día. Creo recordar que ese es el valor. Y yo creo que es suficiente. Evidentemente hay algunos sitios, sobre todo en Canarias, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, que por las condiciones meteorológicas e hidrológicas pues tienen que suministrarse a través de cisternas. Y entonces, evidentemente, los niveles, el nivel de litros habitante día baja, que nunca ha bajado más de 50, por lo que sabemos desde Sanidad, ¿no? Pero son esos valores. Evidentemente, en la transposición de la futura nueva directiva se va a mantener en principio, los 100 litros habitante día como objetivo mínimo. ¿Vale? ¿Y qué medidas se van a tomar para cumplir esos 100 litros al día? Pues en realidad la cantidad de agua es más una competencia de la autoridad hidrológica, entonces pues habrá que coordinarse con ellos a ver cómo se puede hacer. ¿Vale? Gracias. Sí, una cosa respecto. A ver, en España básicamente estamos cogiendo aguas superficiales. En el centro de Europa son aguas subterráneas, que son superficiales, ríos y embalses, y la autoridad hidráulica lo que tiene claro es que los embalses son sagrados. O sea, bajar el nivel de embalse solamente se baja por caudal ecológico y por consumo. Lo que no vamos a hacer es, lo que no quieren hacer es liberar agua al mar, consideran que la están tirando, y entonces no hay efecto de dilución respecto, por ejemplo, a las aguas depuradas que están vertiendo al río. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es, con los caudales que está dejando la autoridad hidrológica, pues poner los tratamientos adecuados para obtener agua de consumo. Nosotros, por ejemplo, estamos operando el Llobregat toda la vida. El Llobregat siempre decimos que el agua del Llobregat pasa por varios riñones, ¿no? Porque es un agua que proviene básicamente, cuando no hay época de lluvias, de caudales de aguas depuradas, de las depuradoras que tenemos aguas arriba. Entonces lo que estamos haciendo es intentar potabilizar ese agua. Quisiéramos tener mucho más caudal, todo mucho más diluido, pero entonces bajaría a nivel de embalse y entonces tendríamos un problema grave. Sabéis que tenemos embalses en España que están al 15%, al 20%, no os digo nada en la zona mediterránea aquí del sur, es que sabéis que hay muchos problemas, y lo que no hace la autoridad hidráulica es aumentar el caudal para efectos de dilución y tirarla al mar. O sea, eso no lo ha hecho nunca ni lo va a hacer, y si se lo dice, eso es imposible absolutamente. Yo quisiera completar un poco lo que ha dicho la compañera. Creo que todos tenemos claro lo que es un habitante y un habitante equivalente, o sea, no solamente consumimos agua en lo que nos tomamos, sino que también en lo que vamos a comer o lo que se ha preparado. Pero aunque seamos técnicos del mundo del agua, yo creo que también, primero, somos personas. Tenemos que gastar todo el agua que necesitemos y ni una gota más, pero todo el agua que necesitemos. No seamos tan cortos en que vayamos a ahorrar hasta lo que no debemos. O sea, voy a lavarme como el gato para no gastar agua. Yo creo que tenemos que tener una sensación de que
el consumo debe ser razonable, pero debe ser consumo. No podemos ir estrictamente a decirle a la gente que baje de 125 a 100 y dentro de un año, porque entonces lo mejor es que no nos laváramos. Podríamos aguantar sin lavarnos. Hace años aguantábamos casi 6 días sin ducharnos, hace ya muchos años, y no nos pasaba nada. Y luego, respecto al tema de reutilización o depuración, yo creo que estamos razonablemente bien en cuanto a aguas depuradas. Entonces, esas aguas depuradas en España se usan cuando se regeneran, cuando no hay más remedio, porque normalmente lo que se hace es no tirarlas, sino disponerlas en los cauces públicos, pero nada más. Pero yo creo que hablar ahora de restringir los consumos simplemente por el hecho de batir récord a la mínima, me parece que no estamos en un país de ese tipo. Bueno, siempre en la empresa de abastecimiento el ahorro de agua pues es un tema que nos preocupa mucho cuando se debate qué consumo. Estamos hablando aquí del volumen de agua, la dotación, etcétera. Y eso va evidentemente a influir sobre los ecosistemas acuáticos, sobre la prevención o la calidad ambiental, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también cuando hablamos de estos asuntos hay que tener en cuenta que en números redondos, en España el 80% del consumo es por el riego, no es por el abastecimiento. Es decir, que las empresas de abastecimiento podemos reducir en cuanto a pérdidas, lo que somos las empresas, en cuanto a pérdidas en la captación, en la adducción, en la distribución, decirle al ciudadano que gaste poco, aunque eso, desde el punto de vista empresarial, es una contradicción, porque cuanto menos consume, menos ingresamos, pero evidentemente es nuestra obligación y es el ciudadano el que tiene la última palabra en cuanto a consumo. Pero en todo caso, tenemos que partir de la base de que el consumo del agua mayor en agua superficial y subterránea, pero en agua superficial es por riego. Por tanto, hay que gestionar en la política de riego para el ahorro de agua desde el punto de vista de calidad, en este sentido, de los ecosistemas acuáticos. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tratar estos temas. Yo solo quería aclarar una cosa, que lo de los 100 litros habitante día es el objetivo mínimo, no el máximo, sino que al menos cada ciudadano español pueda tener acceso a 100 litros habitante día, de ahí para arriba. ¿Vale? No bajarlo a 100, sino que al menos ese es un objetivo. Otra cosa es que en algunos sitios pues no se cumple, pero por las circunstancias meteorológicas. Sí quería, si me permites, porque el tema de calidad de agua de consumo, los mayores problemas que hay son dos. Uno es por el tema de nitratos. Todas las poblaciones que utilizan agua subterránea hay problema de nitratos. Y dos, la naturaleza del terreno, es decir, sulfatos, cloruros, sodio. Toda la zona mediterránea es una zona de terreno yesífero, aquí con el permiso de la geóloga. Y bueno, pues esos son los problemas mayores de la calidad del agua en España, o sea, los nitratos por el tema agrícola y la naturaleza del terreno, pero no solo estos tres, sino en algunas zonas también la actividad alfa total, porque sabemos que la península ibérica, la mitad es yesífera y la otra mitad es granítica, y el granito lleva radioactividad, lleva uranio y hay actividad alfa. Entonces, en algunas poblaciones, que no es el caso de esta zona, pero en otras zonas de España sí, que hay granito, pues hay en algunas zonas problemas de actividad alfa total. Lo que pasa es que mezclando agua se reduce esos niveles. Pero es por naturaleza del terreno, no es por... Estos son los mayores problemas que tenemos, ¿no? Bueno, después está lo del cloro. Sí, pero vamos. De falta de desinfección o de recontaminación.
Sí, y bueno, ya un comentario porque también tiene relación con lo que comentaba Carmelo al respecto de que el gran consumo en España lo realiza el sector agrícola. Y en mi opinión no se pone el peso equivalente al que se pone para abastecimiento. De forma análoga, yo por experiencias cercanas veo que ocurre con la calidad también, ¿no? Por lo que comentabas de los nitratos, de pesticidas. Aquí tenemos bastantes problemas en la plana de Castellón y en las planas litorales del Mediterráneo en general. Y en mi opinión también es un tema que me sorprende para la cantidad de recursos que se destinan a eliminarlos y los problemas que generan, lo fácil que es comprar pesticidas, echar la dosis que sea en el terreno que sea permeable, sea impermeable, es decir, no hay ningún control, uno va, compra los que están autorizados, los que no están autorizados pues en teoría no se pueden comercializar, y los echa según su criterio, donde quiere y en la cantidad que quiere. Y bueno, pues es algo que incide directamente en la salud de la población y en el destino de recursos económicos para potabilizar ese agua, ¿no? Sí, yo, saliendo un poco de la microbiología, porque ya estamos tocando también cuestiones químicas, pero que yo creo que son interesantes también, como responsable del agua en origen, pero estando en una empresa de abastecimiento, y lo que nos va a venir. Es decir, nos va a venir porque cuando empezamos a hablar de contaminantes emergentes que se legislarán en algún día, entiendo, en algún momento, eso es tanto desde un punto de vista de las técnicas de análisis como de determinar los valores paramétricos, va a ser, yo creo que valorar eso va a ser bastante complicado, porque realmente pues antibióticos, productos veterinarios, productos de limpieza, eso existen ahora mismo en los ríos, por muy cristalinos que estén. Es decir, cafeína hay concentraciones bastante altas y ya sabemos mucho de estos temas y de otros productos también que pueden afectar a los organismos, y eso va a venir. No es ya solo el cloro, el sulfato, y eso es importante porque a las empresas cada vez, y las nuevas directivas seguramente, nos van a restringir los valores paramétricos, vamos a tener que hacer los análisis y podrá llegar un momento en el que no podremos dar agua, y eso hay que valorarlo a la hora, no a Margarita, pero sí hay que valorarlo porque evidentemente es una restricción bastante importante para los abastecedores. ¿Que hay que hacerlo? Porque hay que prever la seguridad del ciudadano, estoy totalmente de acuerdo, pero es un reto, creo que es importante. Sí, un tema de los plaguicidas. Solo comentar, si no me falla la memoria, que anualmente hay unas 300.000 determinaciones de plaguicidas a nivel nacional y la conformidad con los valores paramétricos es del 99,99%. Entonces, no creo que todos los problemas se concentren en Castellón. Espero que no. No, yo no digo que se concentren aquí, pero que aquí en esta zona, y no solo Castellón, es un tema, sí, la instalación de filtros de carbono activo para eliminación. Pero lo que me quería referir es que, aunque no son temas que lleve yo directamente y puedo igual no ser exacta en el comentario, los plaguicidas actualmente los que se comercializan son biodegradables. Donde se compran son tiendas que tienen que estar autorizadas. Los que aplican los plaguicidas tienen que haber pasado un curso y estar con un carné concreto. Si no hacen lo que han aprendido y si no echan lo que está autorizado, eso ya supera, ya no se puede hacer nada. Que me refiero a que se sabe perfectamente qué cantidad de plaguicidas se vende en cada provincia o incluso en cada municipio, eso lo sabe. Vale, me callo. Me refiero que está muy controlado, pero solo por no dejar la duda, que por supuesto está muy controlado, ¿no? Si mi comentario no iba por la falta de control y la falta de seguridad en absoluto, sino porque hay un límite muy bajito para
todos los plaguicidas, bueno, menos para unos pocos que es aún más bajo, se optó por ahí, ¿no? Por cortar por un límite muy 0 ppb y bueno, tenemos que cumplirlo y que se tienen que destinar muchos recursos para cumplirlo y se destinan, pero que es muy sencillo contaminar un acuífero con plaguicidas y muy complicado arreglarlo. O sea, y que me sorprende como la falta de control ahí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a parar ya que podríamos estar aquí toda la tarde. Bueno, pues cerramos aquí la mesa redonda. Muchas gracias a todos los ponentes de la mañana y a Belén, que ha sido moderadora además. Y bueno, pues doy paso a Sergio también para cerrar las jornadas.